Los felicito por la organización de este evento. Espero que sea el primero de muchos que hagan, porque definitivamente el sector de transporte terrestre de pasajeros es sumamente importante y más en las naciones que van en vías de desarrollo económico. Me va a tocar platicarles del caso de México y es un caso muy interesante por la importancia del sector, por los procesos que vivimos de un sistema concesional y luego un sistema basado en permisos un poquito más abierto, menos regulado por la autoridad y qué estuvo pasando en esas etapas. Me da mucho gusto saludar a las autoridades, a los miembros del Presidium y a todos ustedes también. Me da mucho gusto saludarlos. Van a ver en mi presentación los colores rojo y verde. No son exactamente los colores de mi bandera, pero hoy precisamente celebramos el Bicentenario de la Independencia, así como ustedes lo celebraron creo que hace casi 2 meses, el 20 de julio. Entonces, por eso van a estar viendo algo de color rojo y verde ahí en mi presentación. Es alusivo a esta situación. Definitivamente mi país está viviendo una etapa muy complicada. Ustedes ya la vivieron. El tema de inseguridad, el tema del narcotráfico, es un tema que está en la boca de todos nosotros y definitivamente creo que tenemos que aprender mucho de otras experiencias, como el caso de ustedes, de cómo lo fueron llevando adelante y cómo lo fueron superando. El objetivo de mi presentación también es tratar de transmitirles lo que vino aconteciendo en el sector de transporte terrestre, de tal manera que les sirva de base también de reflexión de lo que se hizo bueno y también de lo que se hizo malo en los últimos 20 años y que les sirva de alguna manera de piedra angular para las decisiones tan importantes que tienen que tomar respecto a la manera de organizarse, a la manera de crecer, a la manera de dar el servicio y a la manera de apoyarse con tecnología y financiamiento externo para hacer de este sector un sector muy fortalecido. Muy rápidamente les platico los temas que vamos a ver. Si bien la presentación está dividida en 8 secciones, realmente hay 3 aspectos fundamentales que vamos a tocar. Algo de información de lo que es el sector de transporte terrestre en México. Posteriormente vamos a platicar cómo fue creciendo el sector, cómo se fueron agrupando las empresas. En la tercera sección vamos a entrar a un conflicto muy reciente que hubo en la industria, donde participaron 3 de las grandes corporaciones en el país en los últimos 5 años. Vamos a platicar un poco de los costos de esta etapa de guerra o de agresividad industrial que hubo. Vamos a platicar también de los aspectos positivos, qué se aprendió, y finalmente vamos a terminar con las perspectivas de lo que se cree que va a pasar en el sector en los próximos 5 o 10 años. Muy rápidamente. En México existen alrededor de un poco más de 100 millones de habitantes. De estos 100 millones de habitantes se registran alrededor de 3,000 millones de viajes al año. Esto significa que cada mexicano viaja alrededor de 25 a 30 veces por año por autobús. El 97% de los viajes en México se hace por autobús. El porcentaje de crecimiento del volumen de pasajeros ha sido positivo en los últimos 10 años, excepto el 2009, porque tuvimos un problema muy fuerte del efecto de la epidemia de la influenza que nos afectó durante varios meses en el país. Fuera de esto, las tasas de crecimiento de pasajeros transportados han sido positivas y por arriba del crecimiento de la población, que generalmente es un estándar de comparación internacional de qué tan bien o qué tan mal le va a una industria de transporte. Con todo esto, creo que queda muy claro que el sector de transportación de bajo costo en México es aquel que se basa en los autobuses. Este es el sector de bajo costo. En México tuvimos hace un par de años la incursión de líneas aéreas de bajo costo, o las LCCs que le llaman por sus siglas en inglés. Probablemente a ustedes les llegó parte de esa información de que estas líneas iban a acabar con el sector, que iban a transformar tremendamente el perfil del número de pasajeros y la conducta de viaje en nuestro país. Y la realidad es que hubo un boom de líneas de aproximadamente 7 a 10 entre 2006 y 2007 que parecía o daba la señal de que esta situación podía presentarse. La realidad estuvo muy lejana a esta. Para la gente que ha estudiado los casos
de otros países con un modelo de desarrollo similar al de México como Brasil, se ha visto claramente que las líneas de bajo costo sobreviven siempre y cuando haya una regulación del número de líneas que participan en ciertas rutas, y empezamos a hablar del tema de regulación, y segundo, en aquellos países donde existe cierto nivel de infraestructura que permite que estas líneas florezcan, a saber, aeropuertos secundarios, porque el costo del slot y el costo del aeropuerto es carísimo. Segundo, que haya la posibilidad de rutas medianas o largas que sean importantes, no nada más 2 o 3 rutas turísticas, como pudiera ser el caso de México. Ahorita vamos a platicar de eso, hablando de rutas largas. Tercero, que la bancarización del país sea realmente importante. En México más del 50% de los habitantes no está bancarizado. Y este modelo de transporte de bajo costo aéreo, para que funcione, implica que el gasto de venta que normalmente incurres al poner una central o poner un punto de venta, una agencia de ventas, se elimine usando Internet o cualquier otro esquema de venta más eficiente. Cuando en un país tienes más del 50% de la población, que es el volumen fuerte de ingreso, de bajo ingreso en un país que no está bancarizado, pues el uso de tarjeta y el uso de tarjeta bancaria y el uso de Internet, pues prácticamente no existe o es tan bajo que no ayuda a las líneas de bajo costo. De tal manera que de las 7 o 10 compañías de bajo costo que habían, realmente ahorita queda 1 o 2 en el mercado, se traslapan única y exclusivamente con algunos servicios de larga distancia y de servicios de lujo, y ese es el alcance que ha tenido. Las otras 5 o 7 compañías han desaparecido, han quebrado, se han fusionado, y ustedes conocen muy bien el caso de Mexicana, que sin ser una compañía de bajo costo, a final de cuentas acabó por entrar a concurso mercantil hace un par de días. Entonces, realmente el tema de la aviación no es competencia directa para el sector de transporte terrestre. La segunda posibilidad pudiera ser el transporte de ferrocarril. En el caso de mi país, no existe la transportación vía ferrocarril para pasajeros. Existe uno solo que es con fines turísticos y está en el norte de la República. Fuera de eso, es inexistente. Se ha dado el modelo de trenes ligeros, pero es dentro de una zona conurbada, distancias de 30, 40 kilómetros. Fuera de eso, no lo existe. Ha habido varios planes en los últimos sexenios de querer poner trenes en distancias de 500 a 600 kilómetros. Realmente es incosteable. La inversión que se requiere para las vías, para la infraestructura, hace que a final de cuentas el costo de boleto no sea factible para el mexicano promedio, que recibe un ingreso inferior a menos de $1,000 mensuales, el 80% de los mexicanos. Y en esta situación, el tema del transporte de ferrocarril, pues no es tampoco una opción de viaje. Lo que sí puede ser un producto sustituto y competencia, y eso creo que es un tema que tienen ustedes que estudiar tremendamente, es el uso del carro. El carro sí se puede transformar en una competencia directa a lo que es el transporte de pasajeros vía autobuses. Y yo creo que ese modelo de tener carro para la familia y para uso particular, pues es bueno y es viable. El problema es que se termina transformando en un problema de infraestructura dentro de las ciudades y entre las ciudades, que hace que el modelo de transportación eficiente también sea muy complicado. De esta manera, sí es una responsabilidad de los transportistas de autobús vigilar que los precios que determinan hagan factible para el usuario promedio el viajar en autobús, que sea más costeable que el viajar, en este caso, usando su propio carro. La antigüedad de flota en México es de aproximadamente 10 años y medio. El parque vehicular anda alrededor de los 47,000 autobuses y el servicio en México se divide en 3 categorías: el de ejecutivo o lujo, el de primera y el servicio económico. Como podemos ver en el PAI, ahí a la derecha, el servicio de primera y económico son el 97% de los servicios que se prestan en el país. La diferencia entre ellos es el tipo de autobús. Generalmente el ejecutivo o lujo tiene 24 asientos, el servicio de primera anda alrededor de 40 asientos y tiene baños, y el servicio económico anda entre 40 y 45 asientos y no tiene baños ni televisores o algunas otras amenidades. De esta manera también los precios son diferentes entre ellos. Esta antigüedad que vemos aquí, de 10 años y medio, también tiene cierto nivel de engañoso, como muchos de los promedios. Como podemos ver abajo, si bien tenemos un total de 47,000 unidades
y aproximadamente 2.700 empresas que existen, la realidad es que casi el 60% de las unidades están agrupadas en el 4% de las empresas en el país. Es decir, el fenómeno de concentración ya se dio, es un fenómeno que está muy presente en mi país, y aún así, aunque aquí aparecen 95 empresas, la realidad es que hay 5 empresas en el país que aglomeran el 40% del parque vehicular. Estas 5 empresas que tienen el 40% del parque vehicular de México, en promedio en sus antigüedades de flota, son mucho mejores que lo que vemos de 10 años y medio. Lo que nos dice es que la mediana y pequeña unidad de negocio y el hombre camión realmente traen un problema severo de antigüedad de flota y se oculta en este promedio que manejamos. Esta situación de aglomeración o de consolidación de la industria se dio en los pasados 20 años de manera muy fuerte. En las siguientes secciones les voy a platicar cómo estuvo esto. Otro tema importante que hay que conocer del sector en México son las centrales de autobuses, que sé también que debe ser un tema muy importante para ustedes. En México existen 227 centrales de autobuses. En mi país le llamamos central generalmente al punto de venta y de abordaje donde confluyen varias líneas. Y de acuerdo a la regulación en mi país, estas centrales son propiedad de los mismos transportistas que participan en esas rutas. De tal manera que generalmente la central tiene en cierta manera una cierta connotación de barrera de entrada en el hecho de que nuevos transportistas es muy difícil que entren en esa central, porque a final de cuentas el voto de la asamblea o del consejo de administración de esas centrales regula quiénes están y quiénes no están. Las centrales de autobuses en México originalmente eran de gobierno, se pasaron como un esquema de concesión a las empresas privadas, y cuando esto sucedió, el transportista más importante era Estrella Blanca. De esta manera, Estrella Blanca, en prácticamente las centrales del centro y del norte del país, tiene la mayoría accionaria. Esto obviamente le da un poder de negociación muy fuerte en la industria, independientemente de su situación financiera o de la situación de competitividad que pudiera tener. En México también se ha dado un fenómeno muy importante de creación de puntos de venta independientes, sobre todo en las grandes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, etcétera. Ya es muy común ver que hay terminales satélites en las afueras o en los puntos más lejanos de la ciudad, de tal manera que sea más eficiente el transporte. Esto ha permitido, de alguna manera, que la posibilidad de participar en el sector cuando eres nuevo sea un poquito mayor. Sin embargo, no nos dejemos engañar. La realidad es que la mayor parte del pasaje en México sigue moviéndose a través de las centrales comunes o las centrales grandes de las ciudades. Hablando un poco de la regulación de transporte en mi país, podemos nosotros notar 2 etapas. La etapa de las concesiones, que fue antes de 1990, y después de esta etapa el sector se desregula, se hace un esquema de permisos y entra en funcionamiento nuevas leyes. En 1993 se crea la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, donde dentro de los principales puntos que menciona es cómo se divide el transporte, y básicamente lo divide en pasaje y turismo, que es muy similar a lo que nos comentó aquí el doctor Germán, en cuanto que pasaje es el servicio regular en horarios fijos y preestablecidos, y turismo es el servicio que no trae horario regular, no trae horario fijo y no necesita de una terminal para prestar el servicio. Esta misma ley también regula la creación y el mantenimiento de las centrales. Básicamente lo que dice es que en la central los permisos las da el Ministerio de Transporte, que en México se llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la autoridad municipal, y después de un estudio. Donde ya hay una central de autobuses, la Secretaría de Comunicaciones tiene el derecho de veto, de análisis y de veto, a esa nueva central si cree o constata que no es necesario poner un nuevo punto de abordaje y de venta de boletos. Sobre esta base, hemos visto el crecimiento de esas centrales, pero no es un proceso sencillo. A veces tarda de medio año a un año en obtener permisos, y esto, en cierta manera, la Comisión de Competencia ha dicho que en cierta manera es una barrera de entrada también para nuevos competidores. Adicionalmente a esto, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte define la manera de entrar al sector. Básicamente es
a través de permisos. La autoridad, la SCT, da el permiso a todos aquellos que tengan, primero, el autobús en las condiciones adecuadas, segundo, una central o terminal, y tercero, que tenga la solidez económica para hacer frente a las responsabilidades que implica este permiso o esta prestación de servicio. Definitivamente, el tema para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir de 1990 con esto es que rara vez niega un permiso. Sobre esta base, uno de los temas que vamos a platicar más adelante en la presentación es que uno de los graves problemas que tenemos en el sector es la sobreoferta, y ahorita vamos a platicar al respecto. El reglamento del autotransporte básicamente lo que hace es aterrizar puntos más específicos sobre cómo otorgar la licencia o el permiso a los operadores, cómo darles capacitación, bajo qué reglas, regular las empresas arrendadoras, define una tarifa máxima, así como en el caso de España, la autoridad lo que dice es pon una tarifa máxima para cada una de las rutas y sobre eso no te muevas. Donde hay una sola empresa prestando servicio, la autoridad, la SCT en este caso, tiene la obligación de voltear a ver a la Comisión de Competencia y preguntarle si la tarifa que se pone donde solo presta una empresa el servicio o un permisionario es una tarifa adecuada a las condiciones y la ley exige que la Comisión de Competencia esté muy pegada en la definición de esas tarifas. Fuera de eso, no necesita ninguna autorización de la Comisión de Competencia una empresa para poner tarifas, pero obviamente hay regulaciones, así como en el caso de España, donde la Comisión de Competencia vigila que la tarifa no sufra efectos de colusión o efectos monopólicos que se pudieran dar en ese tipo de industrias. La tercera ley importante es la Ley de Inversión Extranjera. En México está prohibida la inversión extranjera en el transporte terrestre de pasajeros y en otros sectores. Permite la inversión neutra, que básicamente se define como el derecho de extranjeros de tener títulos que tienen derechos económicos, más no derechos de voto. Los derechos de voto se limitan exclusivamente a temas muy críticos como el declarar la liquidación de la empresa, como cambiar el giro de la empresa, etcétera. De esta manera, el sector solo lo pueden administrar y controlar los mexicanos, y en mi país el transporte no está gravado con el impuesto de valor agregado, de tal manera que todos los costos que pagamos incluyen este impuesto y se registran y se quedan como parte del costo de operación. Es un costo muy importante, obviamente. Segundo, a la hora de vender, vendemos sin el IVA, se entiende básicamente. Y en el caso de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que regula la tasa impositiva por las ganancias, el esquema ha ido evolucionando. Hace más de 30 años había un esquema que se llamaba Bases Especiales de Tributación. Este esquema lo que hacía es que obligaba a las empresas a pagar un impuesto mínimo a las empresas y miembros de este sector en base al número de asientos que tenía cada uno registrados. Era una tasa mínima aceptable, por llamarlo así. A principios de los 90, este esquema se cambia a un esquema que se llama régimen simplificado. Este régimen simplificado, como su nombre lo indica, implicaba que el sector, como estaba organizado con hombres camión, que ahorita platicaremos un poco de esto, o permisionarios individuales, no tenía la capacidad administrativa para gestionar los cálculos avanzados que exigía la ley, de tal manera que ponían reglas más sencillas o simples, como lo indica su nombre, para poder llevar a cabo el cumplimiento de las reglas fiscales. Este esquema de régimen simplificado que existió del 90 al 2000, básicamente lo que decía era lo siguiente: si tú tienes una empresa como estilo una asociación civil, donde tú tenías utilidades, la utilidad como tal no estaba grabada. Lo que estaba grabada era la salida de esas utilidades de la empresa, dividendos, salidas fiscales, como le quieran llamar. Ese era el momento en que se grababa la utilidad de esas empresas. Obviamente, un esquema muy favorable que existió hace 20 años, de 1990 a 2000, y que obviamente lo que buscaba en un principio era premiar la reinversión de los transportistas, dado el problema tan grave de parque vehicular antiguo que se tenía. Como vemos, el parque vehicular sí mejoró, la antigüedad mejoró, pero para las empresas grandes. Para el promedio de hombre camión, desgraciadamente el parque vehicular sigue siendo un tema crítico y tendrá que verse la manera de resolver. Hay varios estímulos fiscales. Aunado a esto, también lo que hicieron las autoridades en México fue crear un subconjunto de leyes para el sector que se le llamó facilidades administrativas. Esto era también tratando de
alinearse al hecho de cómo operaba el sector en México. Imagínense, y yo sé que es un ejemplo muy simple, pero así lo conceptualizaba la ley. El dueño del autobús, que tenía 1 o 5 autobuses que iban en la carretera, se le ponchaba la llanta o se les descomponía el autobús, y que a mitad de carretera tenía que vulcanizarla o tenía que cambiar la llanta o comprar una refacción usada. Como era en un espacio en donde no había una población importante, el que te daba el servicio no te iba a dar una factura o un comprobante fiscal válido. Sobre esta base, lo que eran las facilidades administrativas decían que cierto porcentaje de tus ingresos que podías justificar gastos sin la adecuada comprobación fiscal hasta cierto porcentaje de tus ingresos, que llegó a ser hasta un 10% de tus ingresos. Obviamente, algo muy favorable para el sector, y obviamente pudo haberse utilizado de manera excesiva por los dueños de las compañías, porque no tenía costo fiscal. Simplemente tú decías, oye, gasté 3 pesos en una llanta, aunque no fuera cierto, como otros casos que hemos visto en diferentes partes. Y a final de cuentas, era una manera para ti de sacar dinero sin tener que pagar impuestos en la empresa. A ese nivel pudo haberse llegado. Claro, estaba la autoridad tratando de regular eso, pero a final de cuentas la ley te lo permitía. A finales de los 90, con la llegada de Fox, el PAN a la presidencia de la República, vuelve a cambiar la ley fiscal en México. Y aunque se le dejó el mismo nombre, que se le llamó régimen simplificado, primero cambió el esquema a un esquema más parecido a la regla general. Si tienes utilidades fiscales, pagas impuestos. Así de sencillo, los distribuyas o no. Ese es un segundo acto fiscal y tendrá ciertas reglas para saber cuándo paga impuestos y a qué tasa. Y segundo, limitó las facilidades administrativas no en el porcentaje, sino en el costo. Lo que hizo fue ponerle un costo de 16% a todo aquello que tú denominaras en tu empresa facilidad administrativa o deducción sin comprobante. A esto le puso una tasa del 16%, que es la mitad de la tasa fiscal y que hoy en día se asemeja a la tasa mínima que tenemos en México, que es la famosa ley del IETU, que así se le denomina la tasa mínima en México, y que anda al 17,5% aproximadamente. De esta manera, si bien el sector gozó de ciertos esquemas y estímulos fiscales en el pasado, prácticamente hoy en día esos esquemas están eliminados y lo único que queda de ellos es un esquema que se le llamó coordinado. Coordinado era el esquema que permitía el equivalente a la consolidación fiscal. Básicamente lo que hacía es que permitía que una serie de personas físicas y empresas se juntaran y que declararan de manera conjunta, valga la redundancia, sus impuestos, y que sobre esa base el impuesto fuera sobre el resultado total, no sobre el resultado individual de cada uno de ellos. La ley también ya está acotando esas facilidades y está tratando de eliminar ese posible privilegio que pudiera tener las empresas en este capítulo. Otro tema muy importante, y lo vamos a ver en la evolución, es el tema de la informalidad. Definitivamente en México hay muchas empresas que no cumplen con reglamentación básica, muchos hombres camión, y que compiten de manera desleal. Lo que hizo la autoridad en conjunto con la industria fue proveer algunos estímulos fiscales a las empresas que pagan impuestos. Básicamente, a saber, dos. Por un lado, permitió un estímulo en donde al que consumía diésel, obviamente, a todas las empresas que consumen diésel, si tiene impuestos a pagar, en función a ciertas reglas, podías deducir o disminuir el monto de impuestos a pagar. Y segundo, también por el uso de las autopistas, cierto porcentaje podía ser acreditable contra impuestos, siempre y cuando obviamente pagaras impuestos. Esto lo que buscaba era premiar a las empresas formales y tratar de eliminar las ventajas que pudieran tener las empresas informales en el sector. Hoy en día estos estímulos continúan y están orientados más que todo a la eliminación de informalidad. Muy rápidamente, en México tenemos la Cámara Nacional de Transportes, algo similar a lo que están tratando de darle forma aquí, se llama la CANAPAT. Nació en 1990 y su origen se remonta desde los 30, en donde todas las cámaras de transporte estaban agrupadas. Del 30 al 90 pasaron por diferentes etapas, pero al final de cuentas se separan las cámaras de transporte. Esta es exclusiva para pasaje y turismo, y básicamente sus funciones, como lo ven ahí en la hoja, es representar a la industria ante las autoridades, hacer labores de consulta y sugerencia para las autoridades, gestionar acuerdos especiales y brindar apoyo para servicios como capacitación, que aquí también lo comentaron. La realidad es que en los últimos 10 años la función de la Cámara ha sido importante en el tema
de estar cerca del gobierno para tratar de asesorarlo en los cambios legales, fiscales que se han tratado de dar en el país. Creo que ha hecho una buena función en eso y creo que es un tema que valdría la pena reflexionar en el proceso que ustedes van a llevar de formación de una Cámara, si me permiten decirlo, más activa. ¿Cómo se forman las empresas en México? El concepto fundamental que existe en México es el hombre camión o permisionario. Recordemos que en México el sector inicia en los 30s con la elaboración de carreteras y en aquel entonces estaba muy de moda el concepto de colectividad, el concepto socialista de cooperativa y de alguna manera influyó tremendamente en nuestro sector. De esta manera, el hombre camión o permisionario era aquel que tenía una concesión y tenía un autobús de su propiedad y podía prestar el servicio en cierta ruta específica de acuerdo a lo que le decía el gobierno. Fue la manera que empezó el sector. Personas con 1 o 5 autobuses que prestaban el servicio de manera individual. La realidad es que con el paso del tiempo, estos hombres camión o permisionarios se fueron aglutinando en cooperativas que con el paso del tiempo han ido evolucionando a corporaciones o sociedades anónimas. Un ejemplo de esto, el primero que tenemos es Estrella Blanca, y lo vuelvo a mencionar porque es un ícono del transporte en nuestro país y marca mucho la historia de qué sucedió. Estrella Blanca tiene ahorita más de 1,200 permisionarios o hombres camión. ¿Qué significa esto? Aquí lo que hizo Estrella Blanca fue, a través de una sociedad anónima que administra esos activos, invitó a una serie de transportistas, hombres camión, juntó estos 1,200 y con ellos elabora bajo un modelo de negocio muy especial. ¿Qué es lo que hace? La propiedad del autobús sigue estando en el hombre camión. Para efectos de financiamientos y para efectos de otros temas legales, lo pone en copropiedad con la administradora para que ambas sean responsables ante la consecución de créditos. Pero la realidad es que el autobús es del permisionario. La administración del mismo la lleva la administradora que se llama Estrella Blanca y cobra un porcentaje por esto. Y hace algunas actividades como el control del ingreso de la recaudación, la compra y financiamiento de unidades, la administración de los puntos de venta y de alguna otra manera de los operadores, pero no hacen otras funciones básicas del modelo de negocios como es la administración de la flota. Los mantenimientos se hacen, en el caso de Estrella Blanca, en talleres propiedad de los concesionarios. Ahora, también les digo que hay 1,200 permisionarios, pero hay unos que ya tienen 300 unidades o 500, ya no es el concepto de hombre camión de 1 a 5. Entonces, hay quienes tienen talleres muy buenos, hay quienes tienen talleres en muy malas condiciones, y esto le pega mucho al modelo de servicio, porque al final de cuentas, el estándar de costos de mantenimiento, de seguridad, difiere tremendamente entre ellos. De hecho, el operador del autobús voltea a ver más al permisionario o dueño del autobús que la administradora. Entonces, también hay maneras diferentes de tratar, de motivar, de capacitar y de supervisar al operador. Y esto crea un problema muy fuerte de estándar de seguridad y de servicio. No es por eso sorpresa que Estrella Blanca, con el paso del tiempo, se ha ido demeritando en servicio y ha bajado la calidad de sus operaciones a tal grado que hoy es la empresa más débil de las grandes que tenemos en este momento. Un concepto muy importante de la cooperativa o del concepto de Estrella Blanca es que, a final de cuentas, la utilidad no es lo que te toca en función del número de autobuses que tiene, es la utilidad de tu propio camión, ¿sí? Dependiendo en qué ruta lo pongan, dependiendo qué ocupaciones tenga, dependiendo qué costos tenga y una tasa que se le cobra por la administradora, tú recibes la utilidad de tus propios camiones. ¿A qué conlleva esto también? A que, a final de cuentas, yo como hombre camión, lo que no voy a querer es que dejen de usar mi autobús, porque a final de cuentas dejo de recibir ingresos y utilidades, y también no voy a querer que me lo pongan en las rutas malas. Esto crea un conflicto y un conflicto de intereses y hasta llega a situaciones donde ciertos operadores buscan dar sobornos a los administradores con tal de que les den las mejores rutas y los mejores horarios. Entonces, realmente el esquema que vemos ahorita aquí de cooperativas es un esquema muy complejo, es un esquema que es muy difícil de operar de una manera rentable y a la luz de lo que está pasando en nuestro sector. Hay otro grupo de empresas que ya están trabajando como cooperativas, pero ya están muy cercanas a ser sociedades anónimas. Les platico 2 casos, el caso de ADO, Autobuses de Oriente, y el caso del conglomerado que se llama YAMSA. ADO también nació como una cooperativa donde juntó hombres camión permisionarios, pero con el paso del tiempo lo que ha venido haciendo es cambiar a estas gentes del esquema de hombre camión
a un esquema de sociedad anónima, donde lo que tienen ya son títulos o partes sociales de la empresa y ganan por el resultado de la empresa, no por el resultado exclusivo de sus autobuses. A final de cuentas hay algunos temas fiscales ahí de por medio, pero el tema fundamental es que ya dieron el brinco a evolucionar a una sociedad anónima o están en el proceso de hacerlo. ADO se distingue en el sur del país, y ahorita vamos a ver algo de las empresas, por su calidad, por su servicio, en general tienen niveles muy aceptables de eficiencia. Luego tenemos el caso de YAMSA. YAMSA es una empresa medio curiosa, porque ya en YAMSA conviven todos los esquemas. YAMSA es un conglomerado que se formó de Grupo Toluca y Flecha Amarilla. Estas dos cooperativas, hagan de cuenta que son muy parecidas a Estrella Blanca. Tienen muchos hombres camión, manejan algunas de ellas el concepto de la utilidad en base a lo que hizo tu autobús, más que una parte social de una empresa. Y bajo ese esquema han venido trabajando en sus diferentes rutas y territorios. Sin embargo, estos dos grupos cooperativas se juntan y forman YAMSA, Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, S.A., algo así, y entre ellos hacen una alianza curiosa en donde ya como sociedad anónima crean varias entidades, varias corporaciones. ETN, que ustedes seguramente han escuchado de ella, es parte de este grupo. Ómnibus de México es parte de este grupo y de alguna otra manera ya están funcionando o muy cercanas a funcionar como sociedades anónimas y sus resultados han sido muy positivos. Por otro lado, estos grupos también han hecho algunos joint ventures, como lo es Ómnibus de México y Autobuses del Noreste, que de alguna otra manera también ya están rozando el esquema de corporaciones, a diferencia del esquema de cooperativas que vimos tan puras como el caso de Estrella Blanca. En penúltimo nivel de integración tenemos empresas que son de una familia, de un dueño o de un grupo de accionistas y que funcionan como corporaciones. Es el caso de un grupo regional que se llama Transpaís y finalmente tenemos el caso del Grupo Senda. Lo marco un poquito diferente porque lo que pasó en los últimos años es que se convirtió en una empresa semipública. Semipública en el concepto de obtener fondeo externo para crecimiento, para financiamiento de sus operaciones, en el sentido de que es la única empresa ahorita en el país y creo, no estoy muy seguro, pero creo que así es, en Latinoamérica, que tiene acreedores o tiene bonistas internacionales a través del bono que emitimos hace unos 3 años. ¿Cuál es la gran diferencia entre el penúltimo y el último bullet que le estoy poniendo ahí? Básicamente el nivel de transparencia y el nivel de formalización de la administración, que creo que va a ser un tema muy importante para ustedes. La formación de consejos de administración, la formación de comités de auditoría, de finanzas, de prácticas societarias en las empresas, la participación de consejeros independientes, que sé que está muy pegado al modelo americano, funciona, es importante, trae valor a la empresa y ayuda mucho a generar estrategias de crecimiento y de valor agregado. La gran diferencia entre el segundo y tercer bullet que vemos ahí es que el modelo de convertirte en una empresa semipública exige que seas más transparente y que tengas estos órganos de administración, no solo la propia directiva de la empresa. En el caso del penúltimo no te lo exige porque al final de cuentas son una corporación, pero siguen siendo una corporación privada que no rinde cuentas a nadie más. Muy rápidamente voy a pasar a los grandes grupos que tenemos en el país. El primero de ellos es ADO, Autobuses de Oriente. El segundo de ellos es YAMSA, el tercero Estrella Blanca, cuarto Senda y el quinto Transpaís. ADO, con una flota superior a 6,000 autobuses y con una estimación de ventas superior a los $1,000 millones anuales, con 20,000 empleados y orientado aparte de lo que decía el interurbano, al sector urbano, a tren ligero y de paquetería. Como les comenté, prácticamente está saliendo de las cooperativas para entrar a un esquema de corporación y con finanzas muy buenas. Prácticamente cubre lo que es el sur del país y el oriente del mismo. Se llega casi a la frontera, Reynosa está por aquí, cubre el Golfo y tiene prácticamente la mayor participación de mercado en esta zona del país. Posteriormente tenemos a YAMSA, que ya les comenté cómo se formó. YAMSA, como la podemos ver, geográficamente tiene una gran cobertura, cubre todo el centro y norte del país y llega a Estados Unidos también. Ahorita vamos a platicar un poquito de la aventura de crecer hacia Estados Unidos. Tiene aproximadamente 8,000 autobuses, vende más de $1,100 millones con estimaciones que tenemos en base a la flota, no hay números públicos, son estimaciones personales. Tiene más de 24,000 empleados, se ha orientado no solo al tren ligero, sino también al aéreo. Prácticamente es la única... tiene prácticamente la única línea de bajo costo en México que se llama Viva Aerobús. Se asoció con Ryanair, que es muy conocido de todos como un gran operador en Inglaterra de líneas de bajo costo.
comentamos que combina un esquema de cooperativa y sociedades, tiene más de 500 socios y sus finanzas son regulares. El esquema de bajo costo de la línea no le ha ayudado mucho y algunos temas de conflicto de interés de las cooperativas también le causan problemas, amén del problema que tuvimos en el sector, que hubo una etapa de guerra muy fuerte que hasta le generó en guerra de precios. La tercera empresa que tenemos es Estrella Blanca, tiene más de 3.500 autobuses, hay quien dice que tiene más de 5.000, la realidad es que está muy encarrada y tiene muchos autobuses que no están funcionando. También tiene un servicio a Estados Unidos, tiene más de 10.000 empleados, no se le conoce ningún giro en particular adicional. Probablemente los permisionarios grandes tengan algunos giros como carga o como el tema de transporte de personal, pero realmente como corporación no participa en algún otro giro adicional. Funciona bajo el esquema de cooperativa, tiene más de 1,000 socios y sus finanzas son malas. Estrella Blanca creció mucho en los 80s y creció mucho con deuda en dólares. Le tocó la devaluación del 94, que fue terrible para nuestro país, y en ese momento dejó de pagar su deuda, se convirtió en la deuda más grande del FOBAPROA, que fue el órgano de rescate bancario en nuestro país, y pues prácticamente su modelo ha sido inviable en los últimos 20 años. Sigue Senda tiene aproximadamente 2.500 autobuses, tiene servicio a Estados Unidos, participa en el centro y norte del país, junto con el servicio que comentamos a Estados Unidos, tiene más de 7.000 empleados, y como giros adicionales ha crecido en el transporte escolar y de personal. Por ahí comentaban algo de transporte escolar. En nuestro país es un sector que va a crecer mucho en los próximos años, todavía no es fuerte, pero el transporte de personal para empresas ha crecido tremendamente en mi país y es uno de los grandes giros que vale la pena explorar. Es de un socio, es de una familia y las finanzas son regulares. La posición financiera del Grupo Senda fue muy buena hasta antes del 2005. Pero ahí sucedieron dos eventos: compró una empresa muy grande con deuda y segundo, entró un conflicto muy fuerte con Yamsa y con Estrella Blanca, que ahorita vamos a platicar al respecto. Eso afectó muy fuerte sus finanzas y si bien ya se va recuperando, pues sus finanzas todavía no son de la calidad que se esperaría. Transpaís se quedó como un grupo regional en el noreste de la República, tiene 700 autobuses, alrededor de 2.000 empleados, vende alrededor de $100 millones. Se me olvidó comentarles, Senda vende alrededor de $300 millones. En giros adicionales tiene el urbano y agencias de carro, funciona como una corporación y tiene un solo socio y sus finanzas son buenas. Su gran problema es que de alguna u otra manera quedó sitiada en el concepto de que nada más está en esta región, es regional, contra todas las demás que tienen ya cierto nivel de cobertura nacional. En la siguiente sección vamos a platicar muy rápidamente de la evolución del sector. En esta hoja lo que vamos a ver fue a la luz del modelo concesional. El sector inicia en 1923, llegan los primeros autobuses. En 1925 empieza la primera línea que se conoce, que es Estrella Roja, corría hacia Cuernavaca y Acapulco, se fusiona con otra empresa y del 37 al 42 empiezan a crecer las corporativas que hoy son las grandes del país. Transportes Nacionales del Centro, que se terminó siendo Estrella Blanca, ADO con la ruta México-Veracruz, Flecha Amarilla sale por ahí, Grupo Senda con su primera empresa que es Transportes Tamaulipas. Y si bien el sistema estaba basado en concesiones de alguna manera y permitía tanto que una persona tuviera N autobuses o que funcionara bajo el esquema de hombre-camión, en 1940 se define una ley en que prohíbe que las personas tengan, o las empresas, más de 5 autobuses. Esto fue un gran problema porque provocó que empresarios que ya tenían más que esa cantidad tuvieran que ceder la administración de esa flota a personas físicas, a sus empleados, a sus operadores y demás. Esta ley se peleó de 1940 a 48 y a final de cuentas se reformó para permitir que la iniciativa privada pudiera participar en el otorgamiento de concesiones con el número de flota que fuera relevante. De 1950 a 1990 el sector floreció, se prohibió la importación de autobuses, crecieron algunas compañías nacionales. Estrella Blanca fue la gran compañía en esta época, en el sentido de que, como eran concesiones, lo que hacía era aglutinar un número muy fuerte de permisionarios, obtenía mayor número de concesiones y con eso podía crecer. Y se fusionaron las cooperativas de Bajío y de centro del país. De 1990 a 2005, el esquema cambia de ser concesional a ser un esquema de permisos. Si recuerdan, cuando comentábamos la ley actual, la ley vigente, para tener un permiso necesitas tener autobús y terminales. Sí hay algo de barreras de entrada para la terminal, pero a final de cuentas cualquier persona puede participar en el sector.
Y aquí es donde viene la gran pregunta que de alguna manera lo tocó don Germán y lo van a ver en las siguientes presentaciones, de si el esquema concesional o el esquema privado conviene más. Yo les voy a platicar la experiencia de mi país y les voy a hacer algunas reflexiones al final. En 1990 se desregula el sector, como comentamos, y en 1993 se hacen las últimas adquisiciones de Estrella Blanca. ¿Qué pasó cuando se desregula el sector en el 90? Lo que sucede es que se forman clústeres, en donde las grandes empresas se van a ciertas regiones del país y algunas de ellas comparten las grandes rutas. De alguna manera, si bien ya no había concesiones, el sector siguió trabajando bajo ese modelo. O sea, no fue un momento en donde todo el mundo se fue contra todo el mundo y a ver cómo ganábamos participación de mercados en diferentes rutas, sino como que hubo cierta lógica, cierta racionalidad de no crecer al ahí se va. Sin embargo, con el paso del tiempo, empieza a haber procesos de fusiones y adquisiciones y agresividad de diferentes competidores. En 1993, Senda hace un joint venture con Yamsa y se crea una empresa regional en el norte del país, noreste. En el 94 viene la devaluación y el impacto de Estrella Blanca, y esto es crítico en el sector porque al debilitarse Estrella Blanca financieramente, Yamsa, ADO y también en el caso de Senda, toman mayor relevancia como competidores nacionales y pues existe cierta necesidad de crecimiento de todos los actores grandes en el país. En el 2000 ya pasó una década y más o menos las empresas se habían portado más o menos bien, respetando, cuidando sus territorios y demás. En el 2000 empieza a haber los primeros procesos donde las empresas se salen de sus territorios tradicionales y empiezan a competir, de tal manera que empieza ese mal tan grande que tenemos hoy en día, que es la sobreoferta. Imagínate que tú estás en una ruta donde le has prestado servicio durante 10, 20 años, ahora tienes permiso, pero no eres único, puede haber otros prestadores, das 20 frecuencias diarias y de repente llega otro competidor que pone también 20 frecuencias diarias. ¿Y cuál fue el concepto fundamental? Lo que la mayoría de las corporaciones o empresas dijo fue, bueno, si a final de cuentas tengo un alto costo fijo de operación, que ustedes lo conocen bien, la inversión en autobuses, la inversión en terminales, la estructura fija administrativa, pues bueno, si lo que logro hacer es con un autobús más cubro los costos variables, pues esa marginalidad me va a ayudar a cubrir mis costos fijos. Entonces, como que todo el mundo se fue bajo el concepto de marginalidad y cada vez que querías entrar a otra ruta, la evaluabas por marginalidad más que por el concepto de rentabilidad sobre la inversión. Sobre esa base, a final de cuentas, empieza a haber un crecimiento de oferta tremenda en el país y esto se empieza a ver a principios de los 2000, del año 2000. Esto hizo que en el 2004 todavía se diera más evidente el proceso de compras y de empezar a trincherarse para defenderse de lo que se veía venir en el sector, que era una guerra muy fuerte. Senda hace un JV con Estrella Blanca, un joint venture en el 2000. En el 2004 Senda compra una parte de Estrella Blanca, en alrededor de $150 millones, compra una empresa de 450 autobuses y con eso de ser un competidor regional se hace nacional. Y AMSA compra una empresa de un expermisionario de Estrella Blanca en una ruta donde no estaba, afectando a ADO. Y empieza este conflicto de crecimiento de oferta a verse muy latente en nuestro país. En el 2005, tanto Senda como Yamsa, como una medida de crecimiento adicional, se van a Estados Unidos. Hoy para Senda, Estados Unidos representa el 12% de las ventas, ya es un segmento muy importante. No es fácil crecer a Estados Unidos, estaba prohibido por las regulaciones. Sin embargo, hubo una excepción que permitió el gobierno de Bush, allá por alrededor de 2002, 2003, que permitía a mexicanos ser dueños de una empresa americana, la cual obtenía los permisos para trabajar en Estados Unidos. Esto fue lo que hizo Senda, de alguna manera trató de hacerlo también Grupo Yamsa, y esa fue la manera que se creció Estados Unidos. Es muy complicado, el costo de los seguros, el costo de accidentes, no tienen nada que ver en comparación a lo que nos toca ver aquí en Latinoamérica. O sea, los eventos son de 10, 20 millones de dólares cuando hay una situación de un accidente, porque hay temas de responsabilidad no solo económica, sino moral, y ustedes conocen muy bien el país de Estados Unidos, es el país de las demandas. Entonces, crecer a Estados Unidos ha sido bueno, pero tiene muchos riesgos de operación. Sin embargo, la realidad es que el mercado hispano, que existe ya, que son 20 millones de habitantes que tienen origen o contacto con México, pues es muy importante como para despreciarlo y dejarlo a otras empresas. En el 2006, Senda, que se apalancó mucho para crecer, prepara su salida a bolsa. Eso también es un proceso muy importante porque habla de la necesidad de transparentar y de formalizar más las corporaciones.
No funcionó en ese momento el proceso porque hubo una caída de mercados, pero a final de cuentas se marcaba la señal de hacia dónde iba a ir el sector. ADO en el 2006 compra una empresa que se llama Estrella de Oro con 300 autobuses y se meten ya en conflicto directo con Yamsa, y de alguna manera con la compra que hizo Senda de la empresa Estrella Blanca se mete en conflicto directo también con Yamsa, de tal manera que prácticamente de 2005 a 2010 vivimos una etapa, por llamarla de alguna manera, muy interesante de conflicto entre todas las compañías. ¿Qué sucede después de esto? Yamsa vuelve a comprar otra parte de Estrella Blanca, Turistar Ejecutivo, y en ese proceso se da una encarnizada lucha por los mercados donde todo el mundo quiere entrar a todos los mercados. Los niveles de sobreoferta llegaron a que en ciertas rutas había 4 veces más disponibilidad de asientos que el número de pasajeros o el tamaño de mercado que había. 4 veces mayor, 4 o 5 veces mayor, a ese nivel de sobreoferta. Imagínense los niveles de rentabilidad y de costos de operación por estar creciendo donde no puedes buscar un mercado. O sea, el mercado no crece por milagro, el mercado ahí está. Aparte de esto, inicia un proceso de desgaste muy fuerte entre los grupos, en donde, aunque ADO y el grupo de Yamsa más o menos se ponen de acuerdo ya en el sentido de no seguirse atacando con sobreoferta, el conflicto reside entre Yamsa, Estrella Blanca y Senda, degenerándose a un nivel tal que el 18 de junio del 2008 se entra a una guerra de precios. El 18 de junio del 2008 las tarifas se bajaron 20% en las principales rutas de estas empresas y 2 días después se bajaron hasta un 50%. Este proceso duró el 18 de junio del 2008 hasta el 30 de julio del 2009. 13 meses con guerra de precios. Todo el mundo pensaba que era un proceso que iba a durar 2, 3 meses y era el famoso, imagínense la película de los 3 García o Pedro Infante, ¿verdad? A ver quién es el más macho. Pero a final de cuentas fue un proceso muy desgastante, duró prácticamente más de un año. Y agréguenle a esto el problema que tuvimos de la influenza en nuestro país, que ya comentamos que fue muy fuerte desde el punto de vista económico y de utilidades, y también que cambia la política de precios de diésel en nuestro país. Hasta el año 2005, el gobierno controla los precios de diésel en nuestro país, y lo que había hecho hasta el 2005 era llevarlo más o menos con la inflación que tenemos, la inflación nacional, 3, 5, 7% de incremento, pues que es una cantidad muy, muy aceptable. Cuando se vienen los incrementos de precio del petróleo a niveles de 150, 170 dólares por barril, lo que la autoridad decide, aprovechando esta excusa, es subir los precios del diésel en el país, de tal manera que entre 2008 y 2010 el precio ha subido casi un 70%. El costo representaba un 15% de las ventas, ahorita anda en un 22-23% de las ventas aproximadamente. Agréguenle al tema de la guerra de precios, entonces, el tema del incremento del precio del diésel y también a la devaluación. Entre 2008 y 2009, el tipo de cambio en México se devaluó casi un 30% y pues las compras de refacciones surten su impacto porque muchas de ellas están denominadas en dólares en mi país. Agréguenle a esto que, siguiendo la ley del más fuerte, empieza a haber conflictos en las centrales de autobuses. Ahorita vamos a platicar muy rápido al respecto. En el 2009 empiezan a tranquilizarse las cosas, se acaba la guerra de precios y en 2010 se estabiliza la industria y ya empiezan a subir los precios otra vez. Rápidamente, ¿qué pasó en las centrales de autobuses? No sé si alcanzan a distinguir en esta gráfica. Esta es la entrada a la central de autobuses y aquí están autobuses tapando la entrada. Estrella Blanca se alía con Yamsa de alguna manera y empieza a tratar de evitar que Grupo Senda entre a las centrales de autobuses con diferentes argumentos que no carecían, que no tenían validez legal. Sin embargo, la autoridad se mantuvo en cierto punto alejada de esta situación, diciendo que era libre mercado de alguna manera, y no quedó de otra para algunas compañías como Senda de tener que tomar medidas desesperadas como bloquear los accesos para tratar de llegar a un arreglo. Se bloquearon centrales en Laredo, en San Luis, varias centrales del Bajío. En octubre 28 del 2008 se bloqueó, hubo un problema muy fuerte en la central de autobuses de Monterrey. No sé si se alcanza a ver aquí. Esta es la entrada a la central. Hay un letrero de parte que lo puso la administración de la central que dice: no compres boletos afuera. En el proceso de guerra,
La central, cuya propiedad mayoritaria era Estrella Blanca, que estaba aliado con Yamsa en este proceso, toma la decisión de tumbar algunas de las taquillas de Grupo Senda, lo que nos hace irnos a la calle a vender los boletos. Estuvimos en la calle vendiendo boletos, gracias a un permiso municipal que obtuvimos, durante aproximadamente 13 meses. Pusimos ahí módulos móviles, pusimos gente vendiendo, entonces ya se imaginarán el conflicto, el desacreditamiento del sector, el nivel de presión y estrés que había por esta situación. Y en el 2009, las asambleas de 35 centrales toman la decisión de modificar los estatutos y poner reglas de que aquel que se porte mal, de acuerdo a la propia administración de la central, lo pueden sacar de la central. Entonces, no prosperó esa reglamentación y esto culmina en junio de 2009, donde se bloquea la central de la Ciudad de México por la misma situación que estaban tratando de no dejar entrar los autobuses de Senda. A ese culmen llegamos. Como parte de los conflictos, como les comentaba, tuvimos un tema de guerra de precios y sobreoferta. Me voy a ir muy rápido. El tema de guerra de precios, como les comenté, fue una bajada de precios de 50% y ahí no quedó otra más que empezar un proceso de revenue management. Ahorita les voy a platicar esto como un aprendizaje del sector. El diferencial llegó a un 50% y ahorita todavía estamos un 15% abajo de la inflación de la industria. O sea, sí se puede recuperar, pero ha sido lentamente porque a final de cuentas, si bien el mercado o la demanda es semi-inelástica, a incrementos fuertes de precio, pues hay una afectación del tamaño del mercado. Y aquí ustedes pueden ver muy claramente qué pasó con la sobreoferta. Me voy a ir únicamente a la línea gruesa, que es una muestra de las centrales camioneras nacionales. No son todas, es como un 30% de las principales. Y podemos ver que si antes había un promedio de 16 pasajeros que salían de este promedio, ahorita hay un promedio de 12 pasajeros. Vean la caída, de 16 a 12. Veamos el caso de Quintana Roo, donde solo está participando ADO, y vemos que se ha mantenido de una manera creciente, o sea, mantiene 16, 18, 20 pasajeros por medio en las salidas de las que tienen esa central. Pero veamos el caso de San Luis Potosí, que es uno de los puntos más álgidos de los conflictos, y donde si ya estaba amolado el nivel de pasajeros promedio, vean que sigue cayendo todavía en 2009. Entonces, con esto, estos son datos públicos, vienen en la información de Internet de SST. Solo quiero darles un reflejo de lo que vino ocasionando la sobreoferta. Ustedes conocen muy bien los puntos de equilibrio, no creo que sean muy diferentes de los que manejamos nosotros, y pensar que traes un promedio de 10 pasajeros, origen-destino, en una ruta, pues realmente por más que tengas pasaje intermedio, no te augura muy buenos resultados en tu empresa. Finalmente, ¿cuáles fueron los costos de esta evolución? Como les dije, ya los precios empezaron a recuperar, ya las cosas están normalizadas en las centrales. Sin embargo, la estimación no oficial que se tiene es que en este proceso se perdieron más de $500 millones, dinero tirado por este conflicto. Se desacreditó el modelo de negocios del sector ante autoridades. Imagínense qué pensarían las instituciones bancarias, financieras, de ver que los principales actores se estaban dando hasta con la cubeta, ¿verdad?, con tal de ganar un pretendido mercado bajo este proceso de competencia tan voraz. La flota, aunque sigue siendo buena para las empresas grandes, la realidad es que los últimos 2-3 años prácticamente no se reinvirtió en reposición de flota en ninguna de las empresas. Eso es una afectación directa. Y todavía coexiste la imposibilidad de eliminar la sobreoferta. Si bien ha habido más racionalidad en la industria, la realidad es que la sobreoferta no se ha eliminado, sigue siendo un tema grave para nosotros y esto conlleva los costos económicos y los costos ambientales. Imagínense el tema de contaminación, el tema de desgaste de autopistas, el tema de consumo de diésel innecesario, porque todos esos tienen impactos para la sociedad. La autoridad volteó a ver con mayor vigilancia al sector, al ver este nivel de desorden. El proceso de recuperación va a ser gradual y con probable afectación al volumen de mercado. Y finalmente, esto dejó a las compañías mucho más vulnerables. Si Yamsa tiene otro impacto de la turbocina, como la tuvo en el 2008, que el precio del petróleo subió de 30 a $150, o si hay otra influenza o epidemia como vivimos, para muchas empresas va a ser muy difícil salir adelante sin algún apoyo gubernamental. Entonces, esto fue autoprovocado, esto es parte de los costos de crecer. Y yo creo que la gran pregunta es que si la lección está aprendida. También se aprendieron varias cosas. Primero, el modelo de servicio. Si das buen servicio, el pasajero te prefiere. Sin embargo, hay que crecer en el enfoque comercial, en los costos bajos, en el revenue management y en diversificación. Ahorita vamos a platicar muy rápido al respecto.
Lo que se aprendió en este proceso es que el pasajero debía tratarse de la mejor manera posible, y hubo dos enfoques principales. Primero, mejorar la accesibilidad para el usuario de los boletos y de las terminales. Crecieron tremendamente los canales de venta, internet, sucursales, agencias de viajes, cuentas corporativas, venta móvil, venta en cajeros automáticos. Tú puedes comprar boletos de autobús en algunos cajeros automáticos en México, call centers y servicio a domicilio. El sistema de abordaje, se crearon terminales individuales para estar más cerca del pasajero. El servicio postventa, encuestas y demás para atenderlo. Se buscó darle más rapidez al proceso de venta para estar más cerca del cliente también. El ciclo de venta, el ciclo de cambios, el ciclo de cobranza. Si bien este sector se mueve con venta de contado, o un proceso evolutivo a la hora de meter agencias de viajes, cuentas corporativas, es que se metió un poco el tema de venta a crédito. Este proceso pues es ya no tiene marcha atrás en nuestro sector y conlleva la búsqueda de una mejor administración de capital de trabajo de las empresas. También un tema muy importante que quisiera dejar como reflexión es que el pasajero está dispuesto a pagar por servicios que le agreguen valor. Nosotros transportamos pasajeros y prácticamente no le ofrecías nada más. Hoy en día ofrecemos en el sector pantallas individuales y para que tengan su propia película, su entretenimiento, acceso a internet, y se cobra por ciertos servicios premium. En este caso lo tenemos nosotros, lo tiene ETN, lo tiene ADO ya también, y también se ha buscado ofrecer crédito para la compra a nivel individual para la compra de pasajes. Se ha buscado también dotar de diferentes amenidades a los autobuses, y en este proceso también se ha ofrecido la venta de tiempo aire en las terminales para celulares, se ha ofrecido la venta de seguros como lo hacen las líneas aéreas, y este proceso a final de cuentas es muy bueno. Hoy en día en el sector solo el 0.5% de los ingresos provienen de otros ingresos, pero en cualquier industria de transportación es muy común ver niveles de 5 a 10% de ingresos de otras fuentes. El gran riesgo aquí es que creas que tú puedes hacer todo. Aquí lo más conveniente es asociarte con los que saben dar el entretenimiento, con los que saben dar el servicio de crédito, para que compartas la utilidad y ellos se queden con el riesgo de lo que es su negocio, de tal manera que tú sigas haciendo lo que sabes hacer, transportar pasajeros. Y este es un proceso muy importante. También se dio un proceso muy importante de conocer a tu cliente. Hay muchas empresas ya con su CRM y con programas de lealtad, como lo ven en líneas aéreas. Penúltimo, el revenue management. A final de cuentas es importante subir de alguna manera la tarifa aprovechando demanda y oferta, y sobre esta base el revenue management puede dar 5% de mejora, de 5 a 7% de mejora. Esto no es nada diferente a lo que ven ustedes en líneas aéreas. Si tú viajas en los días de mayor demanda, te va a costar más caro el boleto, y te cuesta más caro por asiento, por ubicación, por ruta, por día de la semana, etcétera. Hay todo un modelo atrás de esto matemático que se puede explotar, requiere tiempo, pero el sector lo permite y el mercado te lo acepta después de un proceso de aprendizaje. Y les digo, esto puede representar de 5 o 7% de ingresos adicionales para sus empresas. La diversificación. Vimos por ahí que cada empresa tomó su rumbo respecto a otros sectores, y tenemos el caso de Senda con la parte de transporte escolar, YAMSA, que buscó más el tema aéreo, ADO, el transporte urbano, y de esta manera hay un proceso de crecimiento hacia otros sectores como parte del proceso natural de evolución de estas empresas. Por último, no quisiera dejar de mencionar el tema de costos. Las empresas que sobrevivieron a este proceso menos dañadas son las que tuvieron costos bajos. Hay métodos tradicionales para bajarlo: las sinergias derivadas de fusiones y adquisiciones, economías de escala, la centralización, servicios compartidos, la tecnología, uso de tecnología, el uso de sistemas estratégicos y el control interno, llámese en la recaudación, en los procesos de gasto de la empresa, etcétera. Pero también hay metodologías de largo plazo, como la metodología de Six Sigma. Lo que busca es tratar, con un enfoque estadístico, buscar aquellos procesos que se hacen con muchos errores o que tienen pasos de más, y bajo una metodología estadística orientarte a aquellos que están peor y buscar la reducción de esos pasos. Eso te puede dar de un 3 a un 5%, no es nada nuevo. Las grandes empresas mundiales, Motorola, General Electric y otras más, lo usan hace años y sí están obteniendo beneficios de entre 3 y 5% por año. Finalmente, ¿cuáles son las perspectivas del sector? Se va a seguir manteniendo como el sector de transportación de bajo costo. No hay competencia del avión, no hay competencia de ferrocarriles en el corto plazo, y el tema del automóvil es un tema que puede tornarse como una competencia más fuerte si los precios suben por arriba de un nivel óptimo para el usuario promedio.
hay una posibilidad de confrontación adicional media. O sea, aunque ya se arreglaron las cosas, puede volver a pasar. ¿Por qué? A final de cuentas, el sistema no está regulado, hay sobreoferta y eso implica que hay empresas que no están teniendo las rentabilidades esperadas, hay topes a tu crecimiento, a final de cuentas, y la viabilidad del modelo Estrella Blanca. Estrella Blanca sigue con problemas de rentabilidad y es posible que se siga vendiendo en partes. Esto puede hacer que la confrontación sea media. Imagínense otro proceso similar en los próximos años, pues realmente es pura destrucción de valor. El mercado de Estados Unidos va a seguir siendo muy importante, sin embargo, las rentabilidades van a ser menores porque otra vez está dándose el fenómeno de sobreoferta, porque en Estados Unidos el sector está desregulado, cualquiera puede entrar atendiendo las reglas básicas que tiene el sector. El sector va a tender a mayores niveles de transparencia, la formación de consejos de administración, la formación de órganos institucionales en las empresas, consejeros independientes, van a ser críticas para que el sector se pueda fondear con otros mecanismos internacionales. Sí es un problema pensar que hay empresas o hay fondos que pueden venir a tu país a participar en el sector, pero también se puede ver como una oportunidad y ese es un tema que yo creo que se debería reflexionar porque permite mayor crecimiento con costos más bajos de financiamiento. Y finalmente, en el país se va a ver un crecimiento en trenes ligeros y transporte escolar y de personal. Son sectores que ahorita están creciendo tremendamente, dada la gran problemática de congestionamiento vial que tenemos en las ciudades y que ciertamente van a ser sectores que estas grandes empresas van a participar de una manera muy fuerte. Como reflexión final, pues yo creo que vieron muy rápidamente una fotografía de qué pasó en nuestro sector en México. Tuvimos los dos modelos, el concesional y el modelo de permisos. Vimos que al final de cuentas el mercado es muy inteligente. Ustedes lo saben muy bien. Si empiezas a cobrar más de lo que se debe de cobrar, por la razón que quieras, el mercado va a buscar la manera de transportarse y ahí te va a pasar la factura. Ahí te va a pasar la disminución de pasaje. Sin embargo, el problema que tenemos nosotros al tener un sistema abierto es la lógica y la racionalidad de las empresas que participan. El seguir pensando que se puede crecer en donde no hay más mercados, el seguir pensando que una guerra de precios alguien va a ganar, en una guerra de precios nadie gana, todos pierden, a final de cuentas, y esos temas tristemente parece que a veces se olvidan. Entonces, hemos transitado por los dos modelos, creo que el tema de regulación es importante, la autoridad pudo y debió haber participado más. En el caso de México se perdió mucho dinero, se perdieron muchas fuentes de trabajo en ese proceso y el sector se retrasó. Yo creo que ustedes tienen modelos como Brasil, como España, por un lado, y como el caso de México y Chile por otro. Yo creo que sería muy bueno que entraran a profundidad con ellos y vieran qué manera de trabajar les conviene para hacer del sector de transporte de pasajeros en Colombia un sector pues que aprenda de lo que ya vivimos los demás, ¿verdad? Que no le toque volver a cometer los errores que ya pasamos todos los demás. Muchas gracias.